Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy, sin dejar pasar el mes de mayo, el Día de las Madres, vamos a desarrollar un tema, les quiero compartir un tema, pero les dejo la presentación. Como vieron en la presentación, el tema de hoy es titulado Un ejemplo de madre, pero antes empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te pido perdón si he sido imprudente, si he sido un mal instrumento en tus manos, Señor. Límpiame, Señor, y haz que este mensaje sea solo tuyo, Padre Celestial, y que llegue al corazón de las personas que tu voluntad desee que lleguen. Me encomiendo a ti, Señor, y en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ok, en la historia de la Biblia hemos podido evidenciar una serie de madres, de mujeres que han tenido el rol de madre. Por ejemplo, Agar con su hijo Ismael. También tenemos a Ana con el profeta Samuel, que acuérdense que ella también no podía tener hijos y le pidió, bueno, delante del profeta Elí, le dijo a Dios que si le daba un hijo lo iba a entregar al sacerdocio, y así fue. También está este evento durante el tiempo de Salomón de dos madres que se estaban disputando un hijo, y esto lo encontramos en 1 de Reyes 3:26, que dice: entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: oh, no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio la otra mujer dijo: me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídalo entre las dos. Justamente lo iban a dividir con una espada, ¿no? También tenemos ese ejemplo de madre también de esa madre cananea, ¿no?, que está en Mateo 15:22, que dice: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Bueno, indudablemente también está la madre de Jesús, la cual también no tuvo una vida fácil con Jesús, tuvo que sufrir muchísimo. Eso, bueno, lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa el concepto de madre? Según el diccionario, madre, bueno, es una mujer que ha concebido o dado a luz uno o más hijos. Es la mujer en relación con sus hijos, o bien mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo, o bien mujer que ejerce de madre, ¿sí? Bueno, en la antigüedad, bueno, especialmente en el Antiguo Testamento, las mujeres tenían la idea de tener una familia muy numerosa. Podríamos decir que el origen de esto fue la promesa que Dios le dio a Abraham de que a través de él iba a tener una nación muy numerosa, ¿sí? En Génesis 22:18, que dice: y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo eso porque me has obedecido. Por ende, las mujeres en esa época, al no concebir, al no dar hijos, era una desgracia para la mujer. Y esto justamente se evidencia en la Escritura, también en el caso de Raquel, la esposa de Jacob, que no podía dar hijos y le pedía a Jacob en Génesis 31, decía: dame hijos o moriré. En cuanto a la crianza, veamos un poquito la historia. En cuanto a la crianza, los niños estaban bajo la supervisión de la madre más o menos hasta los 3 años de edad, que era la edad en la cual dejaban de lactar, y a partir de esa edad pasaban a manos del padre, el cual los educaba y les criaba. Pero bueno, vamos al concepto de mamá mediante un ejemplo bíblico, y aquí vamos a introducirnos un poco en lo que era la vida de Jocabed. No sé si saben quién era Jocabed. Jocabed estaba casado con Amram, ¿sí? Pertenecían al archivo de Leví, ¿sí? Y a su vez ellos tuvieron como hijos a Aarón, Miriam y a Moisés, ¿sí? Pero bueno, ¿qué significaba ser del archivo de Leví? Bueno, el archivo o levitas eran una de las 12 tribus de Israel, y durante el tiempo más o menos de Moisés eran los sacerdotes, eran aquellos que están encargados del servicio tanto en el tabernáculo como luego en el servicio en el templo de Jerusalén. Ok, ¿qué sucedía en esta época? Jocabed, bueno, vivía en la época en la cual el pueblo de Israel vivía en Egipto. ¿Sí? El faraón en ese momento histórico era otro, ¿sí? Y solamente para un dato histórico, el faraón en ese tiempo de Moisés era Ramsés II. En el tiempo de José, que antecedía este tiempo histórico, era Amenemhat III y Maatra. ¿Sí? Él es el que tuvo, podríamos decir, esa relación con José, y el cual era la mano derecha del faraón José, ¿no?, en esa época.
Pero eso ya sí había sido olvidado. Este actual faraón ya desconocía esa historia con José, no sabía quién era José. Y lo único que tenía entre ceja y ceja este faraón era que el pueblo de Israel se estaba multiplicando o su densidad poblacional estaba aumentando y eso no le gustaba. Porque si es que había una guerra, tal vez estos israelitas se iban a juntar con el enemigo y podían atacar a Egipto y eso no le gustaba al faraón. Por ende, ¿qué hizo? Él ordenó a las parteras que todos los hijos varones de los israelitas les diera muerte, pero como ellas no hicieron caso, ordenó que todos los hijos varones fueran arrojados al Nilo. En este momento histórico vivía Jocareb. Ahora imagínense, ella, bueno, ya había tenido a Aarón sin esta disposición, había tenido a Miriam, no había problema, pero tuvo a Moisés. Moisés era un hijo varón justamente en esta época de la prohibición. Justamente en este momento de la prohibición, imagínense el susto, el miedo que tenían de que en cualquier momento podían encontrar a Moisés y lo iban a arrojar al Nilo. Por ende, no vivían en paz, vivían totalmente intranquilos, además vivían esclavizados, porque este faraón también los sometió a trabajos forzados, les obligó también a construir lo que eran las ciudades de Ramsés y de Pitón. Por ende, la vida que tenía ese entonces era muy difícil, incluso desesperada, ¿no? No era una vida fácil la que tenía Jocareb en ese momento, peor la misión que tenía de madre, ¿no? Especialmente con Moisés. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí les voy a leer Éxodo del 2, del 1 al 10, para que vean lo que estaba sucediendo más o menos. Dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Qué increíble historia, ¿no? Pero a través de esta historia vamos a ir viendo qué características o cualidades tenía Jocareb, la madre de Moisés. Porque, imagínense, ella estuvo 3 días escondiendo a Moisés. O sea, no lo podía sacar a la calle porque podía llamar la atención tal vez de algún guardia, de algún soldado egipcio y podían ver que si era mujer o niña y la arrojaban al río Nilo. Por ende, tenía mucha reserva con Moisés. Pero llegó un momento en el cual ellos ya no pudieron soportar más tal vez la presión de que le encuentren o ya no podían esconderlo más en el sentido de que ya causaba más problema de lo que debería causar, estaba llamando demasiado la atención, por ende debían de tomar una decisión. Pero esta decisión de los 3 meses de tener al niño, el versículo empieza porque era un niño excepcional. Según la Reina Valera habla de un niño hermoso y sano. En cambio, otras versiones dicen que es un niño hermoso también. Pero más que por el hecho de que sea un niño hermoso, bueno, era un hijo. ¿Sí? Cómo llegar y arrojarlo al Nilo a un hijo. Y además que hay un factor muy importante que a través del cual Jocareb tomó la decisión de mantener a Moisés con vida o bien oculto, que fue justamente la fe en Dios. Y eso justamente lo encontramos en Hebreos 11:23, que dice: fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. A ellos no les interesaba la orden del rey. Ellos tenían fe de que Dios les iba a cuidar y le iba a salvar la vida a Moisés. Pero vieron que en algún momento de esta historia o algo sucedió, ya no podían seguir ocultándolo. Pero esta
esta salida a la luz de Moisés fue algo también planificado, y esto demuestra una de las características de la madre que tenía Moisés, que era justamente primero la lucha. La lucha, ¿por qué? Porque ella no se quedó contenta con la orden del faraón, como ninguna madre se hubiera quedado contenta, sino que se opuso a la orden, y la fe que ella tenía en Dios le mantuvo con vida a Moisés. Por ende, ella luchó de la misma forma en la cual cuando recién le aceptamos al Señor hay un proceso, que esto lo vimos en un mensaje también que cuando, no me acuerdo bien del título, pero respecto a la tibieza, ¿no? Tibieza espiritual, y vimos que ahí hay que tomar una decisión, dejar de ser de lo que uno es y dejar que el Espíritu Santo obre en uno, cambiando nuestro carácter y nuestros pensamientos, pero depende de nosotros. Aquí Jocareb también tuvo fe en Dios. Cambió su idea tal vez de miedo que existía en ese momento y luchó contra las disposiciones establecidas por el faraón. Pero no siendo suficiente con eso, fue también una mujer muy virtuosa, muy inteligente, muy hábil. ¿Por qué? Porque a través de una canasta le puso a brea y resina para que flote. ¿Sí? Pero llegó y la puso en el río, como que diciendo: yo te voy a obedecer, faraón, voy a llevar a mi hijo al río Nilo, pero no dijiste nada de que pudiera estar en una canasta flotando, ¿no? Bueno, comentario aparte. Pero no solamente fue el hecho de preparar una canasta donde le puso a Moisés, sino que no fue puesta en cualquier sitio. Ella lo planificó. Ella sabía, o bien, ella veía constantemente que la princesa cada ciertos días o cada cierto momento bajaba a bañarse, y ella sabía en qué sitio. ¿Por qué? Porque la estaba vigilando. Y esa canasta la ponía cerca del sitio donde paseaba la princesa para bañarse, o donde circulaba la princesa. Pero no siendo suficiente con eso, porque dice: bueno, tal vez ese día no vaya, le mandó a Miriam para que cuide a Moisés, que para que de lejos vea lo que está sucediendo con la canasta. No vaya a ser que venga una familia hebrea tal vez, o una mujer hebrea que vea al niño de varón y le arroja al río Nilo. No, tenía justamente a Miriam cuidándole. Por ende, estaba preocupada del bienestar de Moisés, que esa es otra cualidad que tenía Jocareb. Se preocupaba de su bienestar. Pero, como le dije, no solamente lo hizo como un plan frío y descabellado. No, fue por la fe que le había mencionado en el libro de Hebreo, porque sabía que Dios iba a estar en ese momento. Para Jocareb, ¿fue fácil? No, para nada fue fácil, porque se desprendió de su hijo 2 veces. Una vez en la cual lo puso en la canasta y lo dejó a la orilla del río Nilo, y la segunda vez cuando le tuvo que devolver a la princesa del faraón para que ella le cuide y sea adoptado por la familia real. Por ende, para Jocareb no fue nada fácil, y para ninguna madre también en la actualidad yo creo que es fácil para cuidar a los niños. Estamos viendo una sociedad muy hostil, en la cual por todas partes hay incumplimiento, desobediencia a la palabra de Dios, y hay un quemiportismo también de los mandamientos de Dios. No es fácil, sí, pero Jocareb también, en ese ambiente que no era fácil, era muy difícil, lo que le habían enseñado su mamá o lo que le había enseñado su abuela, lo aplicó en Moisés, y eso vamos a seguir detallando. ¿Por qué? Porque dio cumplimiento a una serie de ordenanzas, o podríamos decir mandamientos, ¿sí? que tal vez Jocareb no sabía que iban a estar en la Biblia, ¿no? Pero que se dieron cumplimiento, y gracias a ese cumplimiento obtuvimos el resultado que se obtuvo con Moisés, ajeno a que Dios estaba ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, Jocareb aquí estaba disponible para Moisés, pero ¿en qué periodo estuvo disponible para Moisés? Más o menos hasta los 3 años, podríamos decir hasta los 5 años que le tocó dar de lactar. De ahí ya no estuvo más con Moisés, era pequeño, pero aún así en ese plazo tan corto ella sabía que tenía que inculcarle valores, tenía que inculcarle algo que a ella también le habían enseñado. Ella se involucró entonces con la vida de Moisés en ese periodo muy corto, y así en Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críelos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Jocareb conocía quién era el Señor. Por ende, ella estaba aplicando lo que el Señor le había enseñado, o lo que ella había leído, o lo que sus familiares le habían enseñado. A su vez, en Salmos 78, 5 y 6 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos,
para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Imagínense, era toda una cadena de inculcar este tipo de valores y este tipo de enseñanza. Jocareb no estuvo ajena a esa enseñanza y lo aplicó. Y ya vamos a ver los frutos que obtuvo. A su vez en Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. A su vez en Proverbios también 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Proverbios 22:15: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Es que Jocareb estaba dando cumplimiento a podríamos decir, a estos mandamientos que existían en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero, y en el Antiguo también, ¿sí? Pero no dudó de que el periodo muy corto que ella tenía con Moisés no le iba a surtir efecto. Ella confiaba, hacía lo que tenía que hacer y nada más. Ahora acordémonos que cuando ya terminó de lactar, tuvo que devolver a Moisés. Y Moisés al volver a donde la princesa del faraón, tuvo una educación totalmente distinta. Tuvo una educación en la cual, me imagino, predominaban los dioses egipcios, tenía otra forma de alimentarse, tenía otras costumbres, ¿sí? Tenía otra vida total y absolutamente diferente a la que tenía con su madre. Pero a pesar que durante, podríamos decir, 17 años. ¿Por qué 17 años? Porque cuando Moisés llegó a ser adulto, que es más o menos los 20 años, si es que Jocareb le entregó a los 3, de 3 a 20 serían 17. Durante 17 años aproximadamente estuvo bajo la cultura, estuvo bajo la educación egipcia. Pero a pesar de eso, a pesar de ese lavado de cerebro, ¿qué sucedió? En Hebreos 11, 23 al 26 nos da la respuesta. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. O sea, estamos hablando de una persona que vivió durante más de 15 años con los egipcios, ya estaba totalmente mimetizado, pero a pesar de eso, él tenía valores, tenía principios total y absolutamente cristianos, los cuales no los había olvidado jamás. ¿Y dónde aprendió eso? Justamente durante los 3 o 5 años que vivió con Jocareb, y Jocareb que enseñó sin saber el resultado, pero ella con fe y con convicción lo hizo, y ese fue justamente el resultado. Pero claro, dice el versículo, fue por la fe de Moisés. La fe no es una pastilla. Cada uno debemos buscar esa fe. Es decisión de cada cual. Jocareb solamente le dio los instrumentos para que su hijo tome la decisión cuando sea adulto. Después de 17 años tal vez, Jocareb cuando vio a Moisés que estaba ya con la princesa, dijo, lo perdimos. Ya no nos pertenece, es una persona totalmente diferente. Lo que hicimos en un comienzo tal vez no sirvió, pero aquí fueron los frutos. Tarde, pero llegaron. O bien, temprano, pero llegaron. Pero no se perdió Moisés en el camino. ¿Por qué? Porque fue educado correctamente por Jocareb, un ejemplo de madre que lo estamos citando en este momento. Ahora, pero ejemplo también de malas madres que también he querido citarlos en este mensaje. También encontramos dos destacadas, ¿sí? Con que ganan buenos puntajes, porque, por ejemplo, Herodias, que fue la esposa de Herodes, ¿sí? Pero Herodias se casó con Herodes cuando estaba casada con el hermano Felipe de Herodes. Fue un escándalo. Y ese escándalo justamente Juan no se quedó callado y le llamó la atención. Pero a Herodias no le gustó que le haya llamado la atención a Herodes por ese matrimonio. Y además que Herodes también respetaba mucho también a Juan. Sabía que era una persona buena y santa. Pero Herodias quería la cabeza de Juan. Y justamente en un cumpleaños de Herodes, que la hija de Herodes, que también se llama Herodias, bailó muy bien y se sintió muy contento Herodes y se le ocurrió decir, bueno, pídeme lo que quieras y te lo daré. La muchacha se fue corriendo donde la mamá y le dijo, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan en una bandeja. Bueno, y así fue como lo hizo. Ejemplo de madre, ¿no? Pero bueno, hay otra también que también gana muchos puntos al respecto, que es Jezabel. Jezabel estaba casada con Acab, que era el 7º rey de
Israel. Y él venía justamente de su padre Omri, del reinado de su padre Omri, que gobernó más o menos por ahí por el 918 a.C. Pero ¿qué pasó? Acab murió prematuramente, si es que no me equivoco, por una flecha en un combate que había habido, murió. Pero Jezabel, bueno, con Acab tuvo 3 hijos. Estaba Atalía, Ocosías y Joram. Murió Acab y le sucede Ocosías, ¿sí? Pero Ocosías realmente respetaba las disposiciones de Jezabel, ¿sí? Pero Ocosías también murió prematuramente porque cayó de una ventana, ¿no? Pero de ahí continuó el gobierno de Acab, en resumidas cuentas, a través de su hijo Joram. Pero realmente no era el gobierno de Acab, era el gobierno de Jezabel. Jezabel, recordemos que en Israel, durante el gobierno de Jezabel y Acab, reinó todo lo que era el culto a Dios Baal y a la diosa Astoret. Fue todo un escándalo, ¿no? Pero el momento en que Joram iba a gobernar, aquí el profeta Eliseo, por disposición de Dios, le dice que debe golpear la casa de Acab y que vuelva el culto a Israel. Por ende, dice que no sea rey Joram, sino que sea un siervo de Dios, que era Jehú. Y Jehú, por esta disposición de Eliseo, también, bueno, obviamente de Dios, le persigue a Joram, bueno, le da muerte, y después persigue a Jezabel, la cual muere también arrojada por sus siervos eunucos, tirada por una ventana y dejada ahí para que muera y devorada por los perros. Qué final, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de malas mujeres en la Biblia. Ahora, como conclusión, y por esto vamos terminando, que esto es lo más hermoso del mensaje. Con frecuencia, en la Biblia hebrea, al hablar del amor de Dios, se utiliza el adjetivo entrañable o bien el sustantivo amor entrañable. Sí. Y estos dos conceptos, ¿qué quieren decir? Se refieren al amor que la madre tiene respecto a su hijo en su vientre. Amor de Dios, amor de madre en su vientre respecto a su hijo. Imagínense esta comparación, es impresionante, ¿no? Es muy poderosa, ¿no? Pero a su vez, la palabra entrañable en griego es pragnon, que literalmente significa entrañas. Acordémonos que para los griegos el concepto de entrañas es donde se encuentran asentadas todas las pasiones violentas. En cambio, para los hebreos se encuentran asentados los afectos entrañables. ¿Qué quiere decir entrañables? O sea, de misericordia, de cariño. En donde en las entrañas, dentro de uno, en relación al amor de Dios, y hace comparación con el embarazo de la mujer, de la madre. ¿Sí? Que es impresionante esta comparación, y ahí vamos desmenuzando. Según Salmo 78:38 dice: sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Aquí el concepto que tuvo misericordia es que tuvo un amor entrañable respecto al pueblo de Israel. O sea, tuvo un amor semejante, similar, igual que el amor que tiene la madre respecto a su hijo en su vientre, en sus entrañas. Ese es el concepto de amor que estamos manejando, y es el concepto de amor que también tiene la madre. Sí. Ahora, este concepto de amor entrañable también hay que destacar, podríamos decir, 2 versículos, uno de Moisés y otro de Isaías. Moisés, en Números 11:12, ¿qué dice? Dice: ¿acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? O sea, Moisés está reclamando. Está diciendo a Dios: ¿cómo puede ser? ¿Acaso yo les concebí? No, yo no fuiste tú. ¿Acaso yo les puedo llevar con una madre en su brazo? No, eso lo haces tú, no yo. ¿Sí? Está dejando claro el concepto que tiene Dios respecto a sus hijos, respecto a sus siervos, similar, igual o superior al amor que tiene la madre respecto a su hijo en su vientre. A su vez, Isaías, ¿qué dice? En Isaías 49:14-15 dice: sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes.
Qué increíble, ¿no? Aquí está expresando una relación totalmente personal e íntima de Dios con su pueblo. Porque aquí Jerusalén está diciendo, no me olvidaste. Pero aquí que está contestando Isaías, ¿puede la mujer olvidar a su hijo? Y si es que se olvida de su hijo, Dios no lo puede hacer. Por ende, el amor de Dios a su pueblo es mucho más grande que el amor del padre o de la madre. Se asemeja al amor de la madre respecto al niño que tiene en su vientre. Pero inclusive podemos encontrar en la sociedad, en este mundo, madres que se olvidan de sus hijos, los abandonan o los entregan en adopción, como le quieran llamar, ajeno a las circunstancias que rodean este hecho. Pero ellas se pueden olvidar de su hijo, claro, se olvidan, pero Dios no se olvida. No se puede olvidar. Porque Él tiene un amor tan entrañable respecto a su pueblo, un amor de madre respecto a su hijo en su vientre, que jamás se puede olvidar de sus hijos. Ahora, este concepto de amor entrañable lo encontramos en una serie de versículos en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice, entonces le dirá, eso dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. A su vez también en Deuteronomio 32:18, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio a luz. ¿Sí? A su vez también, por ejemplo, en Oseas 11, del 1 al 4, dice, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba inciensos a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Eso no es una madre? Claro que es una madre. En Isaías 66:13 dice, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Bueno, en este mes tan especial, el Día de las Madres, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este mensaje? El amor de la madre tiene ciertas características, ciertas cualidades, que la podemos ver en Jocareb e incluso en el mundo actual también, que pueden haber circunstancias totalmente adversas, pero con la fe en Dios son superadas esas dificultades y el miedo de que los niños cambien o los hijos cambien su camino en el futuro. En cuánto tiempo en el futuro no lo sabemos, pero lo que nos corresponde es tener las bases, tener los fundamentos que Dios nos indica en su niñez para que no cambien de camino. La voluntad es del hijo, la decisión es del hijo, pero si yo pongo los cimientos indicados, tal vez el camino se le hace más fácil. A Moisés no se le hizo fácil. Estuvo 3 años, 5 años con una mujer que tal vez se le olvidó durante 17 años, con costumbres totalmente paganas, tal vez incluso con adoraciones a dioses que no correspondían, no sabemos. Pero a pesar de eso, los primeros 3 o 5 años que fueron inculcados de educación por su madre no fueron olvidados. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y si Dios estaba ahí, por ende, ¿debemos honrar a nuestras madres? Claro que sí, tal vez la respuesta es obvia. Pero ¿por qué debemos honrar a nuestra madre? Porque el amor de madre es equivalente al amor de Dios que también tiene respecto a su creación. Y eso también es manifestado, o bien es utilizada la madre como instrumento de Dios, porque Dios también lo es creador. Por ende, debemos honrarla y debemos respetarla. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. ¿Debemos también menospreciar las enseñanzas de la madre? No. ¿Por qué? Porque en el mismo caso de Jocabed, esa educación no venía de ella, venía inculcada por la palabra de Dios. Por ende, ¿debemos desobedecer a la madre de lo que nos está inculcando, nos está enseñando? No, porque no es ella, es Dios que está en ella, que está inculcando justamente su educación. ¿Para qué? Para que más adelante no cambiemos de camino. Tal vez estamos pasando momentos difíciles, hijos que tal vez son rebeldes, están pasando por momentos duros, o hijas también, pero no dudemos que de la educación inculcada, y si es que faltó la educación, no dudemos que nuestras oraciones también sean escuchadas. Y en este mes de las madres, bueno, a las que están escuchando y viendo esto, Dios les bendiga. Y que el Señor se siga manifestando en ustedes con ese concepto de amor entrañable que Dios también tiene a su pueblo. Espero que les haya gustado este mensaje y Dios les bendiga. ¿Sí? Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.